Y ya estamos de vuelta con la penúltima conferencista de esta cuarta sesión de la cuarta edición de la CICEMAT, Darnis Guzmán, desde Bolivia. Ella es consultora política, pero además estará con un tema justamente en el cual podemos comprender un poco más sobre la situación y lo que ocurre en Bolivia. Ella nos hablará sobre la comunicación política y la judicialización del poder en Bolivia bajo una narrativa de género y legitimidad en el caso de la expresidenta Añez del 2020 al 2025, lo que ha ocurrido, cómo va el proceso y sobre todo desde la parte con enfoque social político. Daphnis Guzmán es politóloga con experiencia en marketing político y estudiante de Derecho. Además, cuenta con amplia experiencia en análisis social, comunicación estratégica y gestión de contenidos. Tiene una amplia formación también jurídica, lo que le ha proporcionado esta capacidad de poder analizar y poderlo llevar a la parte política e identificar los principales sucesos que pueden llegarse a presentar desde la comunicación política y cómo poderlo hacer frente. Estimada Daphne, estamos contigo. Estamos, creo que teniendo un problema de conexión. Sí, estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Ya estaba dentro de sala. Listo, Daphne, ya estás. Sí, ¿gustas encender tu micrófono? Ok, comprendemos que hay un tema de conectividad. ¿Tú me escuchas ahí bien, Daphne? Sí, estamos tratando de resolver este pequeño inconveniente. Unos segunditos, por favor. Ok, a ver, denme un minutito en lo que revisamos justo hay un tema de conectividad, me está diciendo. Sí, denme un minuto, por favor, y ya regresamos. Ok, me indica que va a entrar desde otro dispositivo. Y bueno, es que justamente el tema de la señal telefónica, del acceso a Internet, no solamente en Bolivia, lo hemos vivido esta semana también, aquí justo durante el evento en el cual se nos fue el suministro de Internet en diferentes zonas de la Ciudad de México y no podíamos ingresar nadie a tener el control y la conferencista se quedó aquí sola por unos minutos porque nadie podíamos ingresar, no podíamos conectarnos, donde estábamos, algunos no teníamos señal tampoco telefónica para mandarle un mensaje que estábamos tratando de ingresar, pero bueno, se pudo solucionar afortunadamente, son cuestiones que pasan hoy con la tecnología y que en muchas ocasiones escapan de nuestras manos por más que queramos nosotros hacer todo lo que queda
pues en nuestras manos precisamente, pero sin duda esta parte creo que también nos lleva a tener algunos planes previo a estas contingencias, previo a estos sucesos y planificar para que qué hacer en caso de que llegue a ocurrir en estas situaciones. Vamos a guardar, ya debe estar ingresando Daphnis por acá. Justo, a ver, vamos a aguantar un minutito más. Listo, se está conectando. Ahora sí creo. Hola, Daphnis, ¿me escuchas ahí? Ahora sí, perfectamente, solo que quería ver cómo me veo ya, no importa. Buenas noches, ¿cómo estás, José? Desde aquí, buenas noches, creo que ya todavía es tardes. Mil disculpas, No, sin ningún problemas problema. técnicos. Sí, justo estaba comentando antier, para ser precisos, tuvimos un inconveniente con el tema también del tecnológico, en donde incluso nadie del equipo podía ingresar a la plataforma, no había internet, ni siquiera podíamos ingresar a WhatsApp. Oh, Y justamente se pudo resolver al paso de 10, 15 minutos, pero mientras la conferencista se quedó aquí sola porque nadie podía ingresar, ni Joel, que es parte del equipo, ni tu servidor podía ingresar. Y bueno, pues estuvimos trabajando oh. con personas, pero bueno, se pudo resolver. Y sabes que este espacio es más que tuyo. Bienvenida a la cuarta edición de la CICEMAP. Joel te estará apoyando, así que adelante, Damis. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridos público presente, estimados compañeros, querido José Luis. Bueno, esta noche les voy a hablar de la comunicación política y la judicialización del poder en Bolivia. Ojo, con la narrativa de género y la legitimidad en el caso de Yanine Áñez. ¿Por qué específicamente? Porque justamente he tenido demasiada controversia recientemente a partir de su detención, cómo ha sido, qué causas, independientemente de que ya se ha visto el tema político, hay que ver qué perspectiva de género ha habido en ello también, qué problemática, qué teoría existe. Vamos a ver incluso el tema de Lula, pero este es un preámbulo, ojo. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de este contenido, lo vamos a ver es justamente la estructura de la presentación. Vamos a hablar del marco conceptual, vamos a ver el caso, cómo se ha desarrollado, qué controversia ha tenido que en nuestro país, como también la violencia de género como tal, la ley 243, que es la que nos interesa, y bueno, más adelante vamos a ver tal vez una breve perspectiva política, pero a grosso modo. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar específicamente de la pregunta y el objetivo. La pregunta en particular es, ¿cómo ha interactuado la comunicación política? Ojo, y esto es importante, es un factor determinante de la judicialización del poder y la narrativa en esta perspectiva de género y de cómo se delegitimiza el poder político en un contexto de crisis institucional. Realmente es complejo, porque es cada uno de los factores que se tienen que desarrollar para poder hablar de cómo se ha desarrollado este caso, por qué la coyuntura y por qué también el escenario ha sido propicio, por así decirlo, para provocar, sacarla de la escena política y a través de un medio de fuerza, en este caso de coacción y coerción, que es el medio judicial. Vamos también a examinar, como les mencionaba, la ley 243, su polarización de la misma y la evaluación del caso Sencata, que es complejo también porque voy a mencionar otros actores, parte de los actores y su vivencia, no solamente específicamente a partir de nuestra expresidenta Yanine Áñez. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar, en este caso, de la parte teórica, de los conceptos, y en este caso en particular, ¿de quién? De Dominique Walton, de 1998, y María José Canel, de 2006. ¿Quiénes son estos personajes? Dentro de la comunicación política constituyen el espacio simbólico de los actores políticos, los cuales son mediáticos, y los ciudadanos disputan la imposición del significado sobre el acontecimiento político. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? Que transmiten, se ve la legitimidad y la ilegitimidad de la misma de los actores políticos a través de los medios de comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar específicamente en el caso boliviano.
¿Dónde entra el frame? ¿Qué es el frame? ¿Qué entendemos por frame? El frame en realidad vendría a ser, como mencionaba, la coacción y la coerción a partir de, es como en el caso nuestro, en el movimiento al socialismo, en el tema de golpe de Estado. En este caso, la señora Áñez estaba como la supuesta usurpadora del poder político, mediante una violencia cívico-militar. Así la han planteado en el caso Sencata. En la parte opositora estamos hablando de la sucesión constitucional y ha habido un vacío constitucional, ya lo hemos compartido, ya lo hemos hablado en otras ponencias y con otros colegas y compatriotas bolivianos también que han defendido de alguna manera el mismo punto. También tenemos que hablar por qué el tema género. Sí, también se ha visto la invisibilidad del liderazgo femenino. Si bien tenemos que hablar que es escaso, si bien se ha dado la paridad de alternancia, el tema de que las mujeres actualmente son mayoría en el Parlamento, y igual en ese entonces cuando Evo Morales estaba en el poder, se vio más del 50% de la población de nuestras diputadas y senadoras eran mujeres. Por eso también el tema de la paridad y alternancia, porque la población femenina en nuestro país ha aumentado, pero tenemos que ver en qué punto entra la perspectiva de género. Una cosa es ser la líder y llegar al poder político y otra cosa es gobernar, dar un indicio institucional a partir de la perspectiva de género. Y en esa narrativa es donde determina la construcción posterior de una verdad que puede ser jurídica también dentro de los tribunales. Y ahí se ve también el desesmero de cómo poderle coartar los derechos. Ya voy a mencionar por demás y de sobra o algunos casos bolivianos que ya lo han visto, incluso yo he hecho las ponencias y están dentro de nuestra plataforma de Hagamos Comunicaciones, de la señora Juana Quispe y doña Vicencia Paza, pero lo voy a mencionar puntualmente, específicamente, para llegar al siguiente punto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Porque en este punto ellas entran para dar la rienda al tema político, cómo se debe el desmero y por qué la ley 243. Pero retomando el tema de nuestros conceptos, por Rachel Sedler, habla del proceso mediático, de las controversias políticas, que son transformadoras en el ámbito deliberativo electoral. Hace un sistema judicial convirtiéndolo de adversarios políticos en sujetos procesales. Claramente, y voy a no parafrasear, pero sí mencionar la ponencia del estimado doctor Jorge García, donde se ve de que el aparato judicial se ha visto prebendalista, se ha visto que ha perdido su independencia del poder. Y él mismo, al perder la independencia del poder, lo han utilizado, mal utilizado, para forma de coerción en contra de los ciudadanos y de la oposición política, cuando se supone que estamos en democracia y no podemos imponer una ideología o una idiosincrasia al conciudadano. También, esto sí voy a ponerlo en puntos suspensivos y voy a parafrasear también a Lafayette en América Latina, y esto específicamente Cristiano Sanín y Valesca Sanín Martins de 2019, ellos han escrito un libro. Y ellos en particular han salido en la defensa del presidente Lula da Silva en contra de Jair Bolsonaro. ¿Y por qué los tengo que mencionar a ellos? Porque realmente si hablamos también no importa de dónde viene el tema de mal utilizar el poder judicial y distorsionar la división de los poderes, no importa la ideología y la idiosincrasia, es el hecho de utilizar en contra de, y buscar y tratar, ver la manera de eliminar políticamente a los actores políticos de oposición a través de este medio. Entonces ellos han escrito un libro por la defensa del presidente Lula da Silva y justamente ahí hablan del instrumento del derecho en los tribunales, neutralizando al opositor político. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Ya estoy en... Siguiente diapositiva. Creo que ya estamos. No estoy... Ahora sí. Un momento, por favor. También estoy siguiendo a partir de aquí. Perfecto. No. Me estoy saltando. Una anterior, por favor. Mil disculpas. Vamos a hablar en esa parte en la judicialización del poder en Bolivia. Cuando hablamos de las características en Bolivia del 2020 al 2025, tenemos que hablar de la selectividad de la prisión preventiva, que se extiende
generalmente más de un año. Cuando se supone que nuestra normativa está de 6 meses de investigación, máximo se pueden ampliar hasta 2 meses en la detención preventiva. No pueden extender 1 año, 2 años, 3 años. La temporalidad estructural es lo que mencionaba. Dentro de los procesos judiciales son acelerados y dilatados. Buscan pretextos para que los mismos sigan tardando y sea difícil de sobrellevar. Porque una cosa es la vida en libertad y otra cosa es perder la libertad de la persona que pierde su calidad de ser humano y le dan muerte civil. Y para el conciudadano, actor político, es una muerte lenta y agónica. ¿Por qué lo digo muerte lenta y agónica? Porque no es solamente con lidiar con los medios y un poco tal vez el acoso hacia nuestras familias, sino también ver dentro de lo que es la institucionalidad, todo lo que tú has construido se va al diablo. Entonces, ¿cómo el órgano judicial puede actuar de esta manera como un brazo punitivo del Poder Ejecutivo? En fin, en la implementación, y aquí voy a mencionar a Guillermo O'Donnell desde 1994, él habla de que el debilitamiento del accountability horizontal típico de las democracias delegativas. Claro, hablamos de democracia, hablamos de que también tenemos legitimidad horizontal, o perdón, vertical. Cuando hablamos de la legitimidad vertical, hablamos de que muy bien, nosotros somos gobernantes y gobernados, hemos elegido a nuestro gobernante, tenemos el voto, le hemos dado y tenemos esa severidad de que sí, él ha sido elegido, pero horizontal no, porque no existe una verdadera categoría, un verdadero estándar que pueda demostrar cómo el Poder Judicial no pueda operar en contra de o buscar qué. Estamos volviendo a la época de la Guerra Fría, la época del socialismo, cuando estaba de Stalin con el tema de los gulags, buscando pretextos. No sé, espero que no, pero pienso que es la degeneración del Poder Judicial. Y eso no debería pasar en ninguna forma de gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Vamos a hablar de la gobernabilidad democrática. Cuando hablamos y mencionamos a Prats, hablamos de la capacidad del sistema político para proceder demandas sociales y generar respuestas institucionales efectivas, manteniendo el equilibrio para entrar a la legitimidad de origen, obvio. ¿Qué te da la legitimidad? La parte electoral, el votante, la comunidad, la ciudadanía. Pero también dentro de esa legitimidad tenemos la del ejercicio, ¿cuál es? La de los resultados. Y en esta legitimidad tenemos que ver qué está en disputa, porque realmente es difícil mantenerla. Una cosa es llegar y otra cosa es de que realmente el votante, la comunidad como tal, diga sí, le doy el valor público, reconocemos lo que ha hecho en su gestión y ellos también le dan la permanencia en la legitimidad de los gobiernos. Y es tan frágil y tan plausible que es difícil ver de qué manera estos pueden de alguna manera mantener esa legitimidad. A veces una convulsión social hace caer esa estabilidad. Y dentro de la eficacia tendríamos que hablar la incapacidad de resolver la crisis. Y en el caso boliviano ha sido la crisis económica. Eso se ha visto en el desesmero. Si bien ha entrado con un 51% el señor Luis Arce Catacora, ha tenido la mayoría de votos, toda la gente estaba a su favor, pero pensábamos que tal vez podía haber hecho la diferencia, podía haber ayudado a que no se termine de arruinar el Estado. Pero lastimosamente sin la economía, todo va al diablo. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa es la receta del desastre. Perdón, yo sí estoy perdida. Voy a cambiar aquí. Vamos a hablar de la gobernabilidad democrática. Tenemos que hablar de que esta estabilidad son ciclos de movilizaciones y represiones de judicialización. Totalmente. Cuando tenemos que hablar de esta estabilidad, tenemos que hablar que son ciclos continuos donde vamos dando respuesta a gestión, respuesta a los movimientos sociales. Pero también tenemos que ver que un órgano judicial politizado, sin independencia, ¿de qué sirve? Es simplemente coercitivo y vemos de que dentro de la democracia y el valor público la sociedad no confía en la justicia. ¿Por qué? Porque la vemos prevenal, porque la vemos amedrentadora y que cualquier rato, si por poner un tweet, por hacer algo, ya te ven y hasta pierde un poco el tema de tener la libertad de expresión.
Y justamente en la tesis central del Estado boliviano hablamos de la democracia electoral. Y esta, sí, a partir de esta carrera de 1997, mantiene que las elecciones, pero erosiona el Estado de Derecho, realmente. Se ve el desesmero, se ve la separación de los poderes, no se ve, es más, de los que se los confunde, porque el Ejecutivo le dice al judicial qué hacer, y es su brazo operador coactivo. O sea, no podemos imponer a las personas su idiosincrasia, su ideología, y decir, te va a gustar este gobernante y te va a gustar esta política pública y tú lo vas a aceptar. Ahí, como no te gusta, no, pues yo voy a ir en tu contra. No sé. Y es la peor manera, pienso yo, de siguiente diapositiva, de poder hablar. Hablamos de la crisis política en noviembre de 2019. Es una crisis, bueno, tenemos que hablar de los antecedentes. Del 20 de octubre del 2019, hablamos de estas elecciones generales con denuncia de fraude. Efectivamente, se ha visto un informe de la OEA y la evidencia de manipulación del sistema electoral, donde la gente salió a las calles a protestar por el 21 días de las movilizaciones cívicas. En todo el país se ha visto la convulsión social, donde decían, no, ha sido fraude, que cómo, y se ha visto la necesidad de que, siguiente diapositiva, por favor, renuncie el expresidente Evo Morales en ese momento. Y se ve justamente que el 19 de noviembre de 2019 ha habido una denuncia de la OEA y ha sido catastrófico porque la sociedad en como tal ha estado un poco perdida porque decían, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay fraude, se quiere eternizar en el poder, por algo decía Maquiavelo, el poder corrompe. Y vemos también aquí que el tema del vicio y del vacío constitucional. Vemos de que no hay una sucesión, porque todos han renunciado, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente renunció, que obvio, ¿quién iba a asumir este vacío de poder? Y en el caso de 2019, 12 de noviembre, la señora Yanine Áñez, la vicepresidenta, segunda vicepresidenta del Senado, asume la presidencia de nuestro Estado. Y según el artículo 169 de nuestro código, de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuál es la controversia? ¿Qué es lo que nos pone un poco en status quo y nos dice, va a haber o no va a haber sesión, va a haber quórum, porque no estaba el más en medio, aparentemente, y se comienza a crear una narrativa de contradictorias, donde el MAS indica que ha habido golpe cívico-policial y un quiebre del orden constitucional, y obviamente nosotros en la oposición, de que había una sucesión automática ante la crisis institucional. No podíamos dejar al Estado sin un representante presidencial. No podía haber un vacío de poder. Alguien tenía que asumir ese vacío. Entonces, ahí está el detalle. No puede estar. Siguiente diapositiva, por favor. Un momento, les pido. Ay, no, qué hecho. Ajá, ahora sí. Vamos a hablar específicamente del caso Sencata, en noviembre de 2019. Hechos documentados que el informe del 2021. El 10 de noviembre renuncia Evo Morales. El 12 de noviembre, Áñez asume la presidencia. Pero hablamos también del 15 de noviembre, donde ha habido un decreto, el 4078, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas de nuestra nación por este tipo de operaciones. El 19 de noviembre, el caso Sencata, han habido 10 muertos. Efectivamente, ¿cuál ha sido lo caótico, catastrófico? Estaban en la planta del Alto de gas, donde había un grupo armado de la población civil que quería que vuelva Evo Morales y que querían hacer volar la planta de Sencata. Perdón, si lo hubieran cumplido, hubiera volado medio al Alto, medio a La Paz. Hablando del 13 de marzo del 2021, tenemos que hablar también de la detención de la señora Yanine Áñez. El junio del 2022 la condenan a 10 años de presidio. Pero también el 31 de diciembre del 2024 ha tenido supuestamente un arresto domiciliario, pero en realidad ella estaba en el recinto penitenciario de Miraflores. Y el 2025 el caso Sencata ha quedado sin sentencia. Siguiente diapositiva, por favor. He intentado hacer lo más breve de una cronología de hechos.
Vamos a hablar del proceso judicial y la previsión preventiva del 2021 y 2024. Un momento les pido, por favor. Ahora. En la detención de marzo de 2013 del 2021, ella fue detenida en Trinidad Beni, a 4 meses del gobierno de Luis Arce. ¿Qué cargos se le imputaban a la señora Janine? Sedición, terrorismo, genocidio, los cuales hablaban del caso Sencata Sacaba. Entró en prisión preventiva, aplicada por el peligro de fuga y obstaculización. ¿Qué irregularidades han habido en el proceso del 2022 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2022? Ella ha estado privada de su libertad 1.709 días. Una prisión sin condena, firme, récord en un Estado democrático como el nuestro. Ha cambiado de 8 jueces y 5 fiscales para obtener unas resoluciones favorables a la Fiscalía. La negación sistemática del arresto domiciliario pese a su deterioro de salud. La señora Janine, por si acaso, sufría y sufre depresión alta. Es más, tengo entendido que ella ha tenido que hablar y pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos poder salir de su habitación, de donde la tenían recluida en el recinto penitenciario de Miraflores, para poder salir al patio y convivir, por así decirlo, tener un poco de movilidad y ir al patio y compartir, no necesariamente, pero con la población carcelaria. ¿Se imaginan ustedes que tengas que interponer ese tipo de denuncia solo para salir, y poder tener un aire fresco? Si bien efectivamente tenía un médico 24 horas al día, no exime el hecho de que has perdido tu libertad, has perdido toda tu categoría, pierdes tu identidad, porque no te olvides que estás con la ley 2298 ahí adentro. Y la 2298 no te va a decir que eres ciudadano de primera, segunda, ahí no eres nadie. Y con la población tiene sus propias reglas. Entonces, independientemente de que no hubiera tenido ya mucho contacto, vemos el deterioro de la edad, vemos su edad. Ella entró a los 56 años al momento de su detención. También vemos la aplicación del reglamento de Bangkok en la ONU, el tratamiento de mujeres en privación de libertad. Tenemos que empezar a ver también la 2298 con perspectiva de género, porque no puede ser lo mismo, y entendemos que las mujeres son madres y sí, han cometido un delito y tienen que estar privadas de libertad, pero hay que empezar también a ver la perspectiva de género dentro de la población carcelaria, que no es lo mismo que con los señores varones, efectivamente. Independientemente del delito, no estoy hablando del delito de las personas. En el caso Sencata en particular, vamos a hablar del proceso separado. El 2021-2024 hablamos del instrumento que frena el juicio oral contra el testimonio de los familiares y víctimas. El Estado actuaba sin sentencia, aún en el trámite, y había riesgo de condena adicional que podría sumar años de prisión. En Bolivia, por si acaso, la pena máxima son 30 años de presidio y se lo da generalmente a los temas de, como dicen vulgarmente en la población carcelaria, hechos de sangre. 30 años, sin derecho a indulto. Pero esto es otro tipo de delito que se le estaba adjudicando. Siguiente diapositiva, por favor. Un momento, les ruego. Estoy algo perdida también aquí. Acá, perdón. No, perdón, lo siento. Me perdí un ratito, les ruego, por favor. Mil disculpas. Ahora sí. Vamos a hablar, de la ley 243 de violencia de política de género. Pero antes de tomar este tema en particular de la ley como tal, voy a mencionar que también los señores jueces de nuestros tribunales, del Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal del Alto, han sufrido también otro tipo de acoso. Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, todo el tiempo eran reuniones constantes. ¿Ustedes no creen que ese brazo que hablaba en el libro en la defensa de Lula da Silva
No ha habido de que el señor juez, doctor David Casa, en la última audiencia ha dicho, también nosotros hemos sufrido violencia. ¿Cómo es posible que un señor juez de un tribunal, que es tribunal, tenga que denunciar este tipo de hechos? Ahí vemos realmente que nuestra justicia está en un desmero total y que realmente la gente, la población quería un cambio. La población no cree en la institución judicial, la población no cree en la justicia, la población no cree en la normativa que da y rige nuestra convivencia. Para hablar de la ley 243 y de violencia política de género, tenemos que hablar del acoso político y la violencia política. He mencionado hace rato, les mencioné que está dentro de las ponencias que hice aquí para que hagamos comunicaciones, una de las primeras, de doña Vicencia Paz y doña Juana Quispe. No puedo no mencionarlas, porque ambas han sido concejales, han asumido sus roles como representantes políticas y han sufrido acoso político, violento, y una de ellas acabó muerta en la sequía de un río, doña Juana Quispe, aquí en una sequía de un río de aquí de la ciudad de La Paz. ¿Por qué tengo que volver a mencionarles a estas dos señoras? Es triste mencionar que este tipo de leyes tienen que tener sangre de por medio para que pueda de alguna manera equiparar y evitar de que las mujeres sufran violencia al ejercicio de la política. No por ser la expresidenta no lo ha sufrido, no por ser activista política no lo ha sufrido. Vivimos en una cultura machista y es difícil, y sobre todo en la cultura andino, son mucho más arraigadas y mucho más machistas, donde piensan que sí una va a entrar, pero para llenar la cuota de poder y no así como verdadera actora política y que pueda gobernar con perspectiva de género. No importa si eres concejala, alcaldesa, gobernadora, presidenta, sufres. Por eso hablamos de que el acoso político, dentro del artículo 7, hablamos de la presión y persecución y el hostigamiento que impide el ejercicio pleno del desarrollo político de las mujeres. Vemos que también se dan en acciones de acusaciones y daños físicos, sexuales, psicológicos a las mujeres en la participación política. Y en vez de que una pueda desarrollar de manera plena y tal vez querer coadyuvar al resto de mujeres, se nos cuarta desde el tema de la voz. Siguiente diapositiva, por favor. Hablamos también de la 348, porque hablamos de que también hay otro tipo de violencia en el artículo 8. Hablamos de la violencia física, la psicológica, la sexual, la simbólica, la económica. Esto es netamente más relacionado a la 348, pero es donde se ve realmente la privación de los recursos y ejercicios políticos de las mujeres. Se ve que los mensajes estereotípicos, memes naturalizados, subordinación femenina y el chantaje, el acoso sexual, el acoso moral, se ve la agresión corporal directa. Son violentos, es grave y tiene que tener sanción, donde las mujeres no pueden estar sometidas porque tú quieres denunciar un acto de corrupción y tú te tengas que ver mellada en toda tu integridad. Hablamos de que dentro de la protección internacional tenemos en la Convención Belén do Pará, en el artículo 7, el Estado debe prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres en el ámbito político. Como también hablamos de las reglas de Mangok, del ONU, tratamiento diferenciado a las mujeres privadas de libertad. Tiene que existir la perspectiva de género dentro de la 2298 en Bolivia, que aún no está en vigencia. Y hay que hablarlo y hay que tomarlo eso en cuenta. Dentro de las sanciones penales, a quienes mellaran, obviamente, contra las mujeres, hay de 2 a 5 años de privación de libertad, inhabilitación política temporal, multas, reparación de daños. Pero el daño ya está hecho. Psicológico, ¿cómo lo van a reparar? Siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro trata de mostrar un pequeño análisis donde hablo de la dimensión, la norma y en el caso de la señora Janine. Voy a hablar de la violencia simbólica. Dentro de la ley 243 debería haber sido sancionada los estereotipos que subordinan a las mujeres, pero en su caso
Se habla de la presidencia y de la Biblia. La reducción identitaria masiva de sanción, como si fuera un delito que le hubiera agarrado a la Biblia. La violencia psicológica. Protegen contra la humillación y descalificación. Y hablamos de memes misóginos, caricaturizados, sexualizados, sin intervención estatal. La prisión preventiva. Las reglas de Van Gogh que mencionaba anteriormente, con las condiciones diferenciadas. Y hablamos de 1.709 días de arresto, pese al deterioro de su salud. Es complejo, es muy complejo. El debido proceso. Convención de Belén du Pará, en la justicia sin discriminación, donde realmente se ve de que todos los pasos, toda la reglamenta, todo se ha dado de como debería haber sido en su debido proceso, en su etapa investigatoria por el Ministerio Público, cuando no hemos visto una injerencia del mismo hacia otras instancias de otras autoridades. La negación del sistema de garantías y los 8 cambios de los jueces ya lo muestran. La protección institucional, que debería haber la defensoría total de actuar de oficio, de todos, incluso poderle brindar tal vez un abogado de oficio. Pero también se ve el silencio institucional total ante la violencia política de género. Han preferido omitirlo. Han negado que ha existido, sí, expresidenta, y la población como tal la empezó a eliminar. ¿Por qué? Porque ella estaba entrando en una situación de querer ser la gobernadora del departamento del Beni. Y ahí la arrestaron. Para acabar, ya terminé, traté de ser breve en mi ponencia. Voy a responder las preguntas que ustedes deseen. Justamente ahí se ve de fondo a la señora Juana Quispe, la que mencionaba tanto, y les invito a ver mi ponencia anterior en esta misma plataforma, donde esbozo más a grandes rasgos la situación, no como lo he hecho en este momento. Espero que les haya gustado y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Daphnis, por compartirnos justamente este caso, porque justo esta Semana Iberoamericana no solamente es abordar tema de marketing, tema de posicionamiento, temas de campaña, sino todo lo que rodea la parte política desde los diferentes puntos de vista. Con esto me hiciste recordar a un amigo que ya está con nosotros, Diego Diegues, que justamente a él le encantaba esta parte del derecho y todo lo que se conjuga con el marketing político y con la comunicación política. Y en alguna de las pláticas que tuvimos, pues precisamente llegamos a abordar temas como estos, ¿no? Esto no había ocurrido, evidentemente, pero sí recuerdo que en algunas de las pláticas justo abordamos de cómo el poder envuelve a los actores políticos para poder hacer uso del mismo poder y tenerlos encarcelados o hacer esto mismo que tú nos comentaste al inicio de la conferencia, pues que vaya pasando de carpetazo en carpetazo y simplemente no haya una posible resolución, ¿no? Muchísimas gracias por mostrarnos parte de este caso. Sé que esto más adelante, por supuesto, lo ampliarás porque por ahí hemos platicado sobre el tema, pero de Sí. verdad, muchísimas gracias porque nos das justo una perspectiva de la que a lo mejor algunos ya se habían olvidado que existe todavía una presidenta que está en prisión y que todavía no se le da respuesta. En realidad ya salió gracias a que tenemos un nuevo presidente. Y por eso también mencionaba la ponencia del doctor García, donde él ha mencionado de que por eso no existe el Ministerio de Justicia ya en Bolivia, que no va a ser un brazo coercitivo, perdón, de uso prebendal político oficialista y que no amedrente a los conciudadanos, no importa actor político cuál. Por ejemplo, sí, lo van a, y voy a mencionar este tema porque está arrestado en este preciso momento en detención preventiva el expresidente Luis Arce Catacora, pero voy a aclarar el punto. El señor expresidente está en calidad de exministro por el caso Fondo Indígena. Okay. No es lo mismo, no es revanchismo, porque es otra la situación y circunstancia. Se le ha acusado por otro tipo de cosas y él tiene que declarar y se defenderá, me imagino, todo lo que tiene que hacer. No es revanchismo político.
¿Y Ok. por qué lo menciono? Porque está justamente esto en boga en este preciso momento en mi país. Así es. Respecto a la señora Janine Salió, justamente el tribunal que mencionaba del doctor Casa, la doctora Rojas, del doctor Canaza, del cual yo fui pasante, me tocó ser pasante 5 meses, yo vi, y me puso nerviosa al escuchar en el último alegato final del doctor David. Y está en redes sociales, está en TikTok, y lo mencionan, que ellos también han sufrido cierta presión. Entonces imagínate que uno, que se supone que tú, como señor juez de un tribunal, dictas justicia y sentencia, te vengan a amedrentar. ¿En qué estamos? Sí, claro. Sí, O sea, sí. es complejo, da para largo el debate, querido José, da para largo charlar, dar más temas de ponencia. No menciono el caso Pumari, no menciono el caso del ex gobernador, bueno, gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, entre otros. Incluso uno de mis docentes de Derecho, el doctor Paul Coca. Pues muchísimas gracias, Daphne. Será en otro espacio justo donde podamos abordar más a profundidad el caso Bolivia. Por lo mientras quiero extender este reconocimiento que te otorga Cuevas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación a la licenciada Daphne Celiana Guzmán, tras haber participado como conferencista en la cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que se realiza a través de Hagamos Comunicación. Lo afirma el maestro Francesco Aycar y lo afirma tu servidor José Luis Cruz, y te lo enviamos en unos minutos más. Muchísimas gracias, Daphne, que pases buenas noches. Muchísimas gracias, José. Buenas noches a ti, un abrazo. Igualmente.